En el tema económico, las críticas han sido muy fuertes en contra del gobierno de Yanine Áñez respecto a los indicadores con los que se terminó el año pasado. Los indicadores de crecimiento negativo, los indicadores de desempleo y todo aquello. Usted fue compañero de fórmula de Yanine Áñez, ¿de alguna forma tuvo algo que ver con el gobierno? ¿Tuvo algo de participación en el gobierno de Yanine Áñez? Pero imagínese el absurdo, Jorge. El año pasado, todo el mundo, toda la economía del mundo ha tenido un decrecimiento. ¿Por qué? Porque ha habido una cuarentena, porque se ha parado en todos los países. Y más bien, si comparamos lo que sucedió en el país con lo que ha sucedido en los países vecinos, vamos a poder ver que en el país, dentro de esa catástrofe mundial, no tuvimos un lugar destacado en el problema, sino más bien se manejó razonablemente bien en nuestro país el año 2020, año de pandemia en materia económica. Desde luego que la economía cayó, todas las economías del mundo cayeron, ¿no es verdad? El problema es de que el actual gobierno quiere echarle la culpa, como si no hubiera habido pandemia, de todos los indicadores económicos del año pasado al gobierno anterior. Pero económicamente el gobierno de Áñez manejó como debía haber manejado la economía. Pero por eso le digo, la economía cayó un 8%. Si usted se fija, ¿cuánto cayó la economía argentina? 12%. ¿Cuánto cayó la economía peruana? 10%. La economía chilena. Todas las economías, gran parte de las economías vecinas cayeron más que la boliviana. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se manejó razonablemente bien en una tormenta, en una crisis, y podíamos haber caído más que los otros países, pero no sucedió aquello. Ahora, las economías desarrolladas, subdesarrolladas, todos han tenido una caída. En algún momento la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, decía que había sido el año 2020 el peor año en 100 años que tenían registradas cifras en materia de crecimiento económico. Entonces, no mirar esa realidad y decir, no fue el anterior gobierno, es un absurdo, ¿no? Y claro, se hace una utilización permanente de la información económica. El gobierno ahora compara todos los elementos económicos del 2021 frente al 2020. Y eso no es serio, eso no lo hace ningún país serio. Le doy un ejemplo. La prensa española anunciaba los primeros días de agosto y decía, la economía española se está recuperando porque en julio del año 2021 hemos recaudado un 3% más de impuestos que en julio del año 2019. Esa es la comparación correcta. Ahora, para decir si estamos creciendo poco, mucho o nada, tenemos que comparar con el año 2019, porque el gobierno hace gran bulla, estamos creciendo 8%. Sí, pero si caímos 12% el primer semestre, quiere decir que este año no se va a recuperar la economía. Vamos a necesitar el 2022 para que se recupere la economía. Entonces, ese es el tema, que no quieren que se hable de estos temas, porque lo hemos dicho varias veces. La producción se recupera y sube por ascensor, pero el empleo sube por las gradas, más lentamente. Y hay problemas de empleo y hay mucha gente que se ha ido a la economía informal. Es impresionante la cantidad de gente que vende ahora en las calles porque no tienen un trabajo. Entonces, yo creo que esas son las preocupaciones fundamentales y el gobierno está muy lento en este tema, sigue insistiendo con las empresas públicas. Y vemos que el ingenio azucarero de San Buenaventura, que ha perdido el año pasado 43 millones de bolivianos, también perdió el año 2019 34, 35 millones de bolivianos. Esa empresa no es rentable, esa empresa nunca va a ser rentable. Entonces, seguir apostando a esas empresas públicas deficitarias, meterles dinero por un dogma en contra del interés nacional, es realmente absurdo desde el punto de vista económico. Entonces, lo lógico sería que el gobierno vea pues que las empresas que no funcionan, que no tienen rentabilidad, se les da un plazo
y si no funcionan, se las cierra, pero no se puede seguir aumentando el déficit por ese lado.